En un mundo lleno de desafíos y angustias, hay un refugio que muchos buscan, la palabra de Dios. Imagina un momento en la vida de David, un hombre que enfrentó enemigos, traiciones y su propia desesperación. ¿Qué harías tú en su lugar? En el Salmo 143, se revela un clamor profundo, un grito del alma que resuena a través de los siglos. Cada versículo es un espejo, reflejando nuestras propias luchas y anhelos. ¿Alguna vez te has sentido perdido, anhelando dirección? David, en su vulnerabilidad, nos muestra el camino hacia la esperanza. La angustia puede ser abrumadora, pero el poder de la oración y la rendición transforma la oscuridad en luz. Mientras exploramos este salmo, es crucial prestar atención a los detalles. ¿Por qué David pide que su voz sea escuchada? ¿Qué significa realmente buscar refugio en Dios? Estas preguntas son solo el comienzo de un viaje profundo. Cada palabra de este salmo es una invitación a la intimidad con el Creador. A medida que avanzamos, mantén la mente abierta y el corazón dispuesto. El Salmo 143 no es solo un texto antiguo, es una guía viva para nuestras propias batallas diarias. Prepárate para descubrir lo que Dios tiene reservado para ti. El Salmo 143 se inscribe en un contexto histórico marcado por la angustia y la búsqueda de conexión con lo divino. Tradicionalmente, se atribuye al rey David, quien, a lo largo de su vida, enfrentó numerosas adversidades, desde la persecución por parte de Saúl hasta las rebeliones dentro de su propia familia. En este sentido, el Salmo puede ser visto como un reflejo de su experiencia personal, donde la tristeza y la desesperación se entrelazan con una profunda fe en Dios. David, un hombre de guerra y de poesía, utiliza la escritura como un medio para expresar su vulnerabilidad y su anhelo de redención. La época en que se presume que David compuso este salmo fue un periodo de inestabilidad política y social. Israel estaba en proceso de consolidación como nación, lo que conllevaba conflictos internos y externos. Así, el salmo puede ser interpretado no solo como un lamento personal, sino también como una súplica colectiva en tiempos de crisis. La angustia de David resuena con la de muchas personas que se sienten perdidas en medio de la turbulencia de la vida, lo que hace que el mensaje del salmo sea atemporal y universal. El uso de un lenguaje poético y simbólico en el salmo también refleja la rica tradición literaria de Israel. David, como poeta, no solo buscaba comunicar su dolor, sino también conectar con los sentimientos más profundos de su pueblo. La manera en que se expresa su angustia y su clamor por ayuda se enmarca dentro de un contexto en el que los salmos eran utilizados en la adoración y en la vida comunitaria. Por lo tanto, el Salmo 143 no es solo un grito individual, sino un eco de un clamor colectivo. La atribución de la autoría a David también añade un nivel de profundidad al texto. Su vida estuvo marcada por altos y bajos, por momentos de gloria y de desolación. Al escribir este salmo, David comparte su experiencia con aquellos que lo leen o lo recitan, invitándolos a reflexionar sobre su propia relación con Dios. La figura de David como rey y líder espiritual lo convierte en un modelo de fe, especialmente en momentos de tribulación. Finalmente, el contexto histórico y la autoría del Salmo 143 invitan a los lectores a considerar sus propias luchas y momentos de duda. El Salmo se convierte en un vehículo para explorar la condición humana, la necesidad de misericordia y la búsqueda de una guía divina en medio de la tormenta. Así, se establece un puente entre el pasado y el presente, donde las emociones humanas siguen siendo las mismas, independientemente de la época en que se viva. El Salmo 143 presenta una estructura poética que sigue las tradiciones del lenguaje hebreo antiguo. Una de las características más notables de esta estructura es el paralelismo, que consiste en la repetición de ideas o conceptos utilizando diferentes palabras o frases. Este recurso no solo enriquece el texto, sino que también enfatiza la intensidad de las emociones del salmista. A través de esta técnica, David logra expresar su angustia y súplica de una manera que resuena profundamente con el oyente o lector. Además del paralelismo, la utilización de la metáfora y otras figuras literarias contribuye a la riqueza del salmo. David emplea imágenes vívidas para describir su estado emocional, como la comparación de su alma con un desierto seco o su clamor como un grito en la oscuridad. Estas imágenes no solo permiten al lector visualizar el sufrimiento de David, sino que también evocan una respuesta emocional. La poesía del Salmo transforma el dolor en arte, haciendo que la experiencia de la angustia sea accesible y comprensible. El estilo del Salmo 143 es íntimo y personal, lo que invita al lector a una conexión emocional con el texto. La voz del salmista es sincera y directa, lo que hace que su clamor se sienta urgente y genuino. Esta cercanía en el lenguaje utilizado permite que muchos se identifiquen con el salmo, convirtiéndolo en un recurso valioso en momentos de necesidad espiritual. Las palabras de David parecen dirigirse no solo a Dios, sino también a cualquier persona que haya sentido la misma desesperación.
La cadencia del texto, con su ritmo poético, también juega un papel fundamental en la experiencia de lectura. El Salmo 143 está diseñado para ser recitado o cantado, lo que añade una dimensión auditiva a su poder emocional. La musicalidad del lenguaje hebreo, con sus sonoridades y ritmos, puede llevar a una meditación profunda, convirtiendo la lectura en una experiencia espiritual. Esta dimensión litúrgica es esencial, ya que el Salmo no solo se presenta como un texto escrito, sino como una parte integral de la adoración comunitaria. La estructura y el estilo literario del Salmo 143, por tanto, son elementos cruciales que permiten que el mensaje del Salmo trascienda el tiempo y el espacio. A través de sus recursos poéticos, David logra comunicar su angustia y su búsqueda de consuelo, haciendo que su lamento se convierta en una oración que puede ser recitada por generaciones. Así, el Salmo se establece como un testimonio de la condición humana y una invitación a la reflexión y la conexión espiritual. En el Salmo 143, se abordan varios temas centrales que reflejan la experiencia humana en su búsqueda de significado y conexión con lo divino. Uno de los temas más prominentes es la búsqueda de misericordia. David, en su angustia, clama a Dios por perdón y compasión, reconociendo su propia fragilidad y la necesidad de gracia. Este tema de la misericordia es recurrente en los Salmos, y en este caso, resalta la relación entre el ser humano y Dios, donde la humildad y la vulnerabilidad son fundamentales. La angustia emocional es otro tema central en el Salmo. David describe su sufrimiento con una intensidad palpable, lo que permite a los lectores empatizar con su situación. La desesperación que siente es universal y atemporal, resonando con aquellos que han atravesado momentos de crisis en sus vidas. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo con quien amas. Deja aquí en los comentarios tus pedidos de oración para que oremos por ti. Este tema invita a la reflexión sobre cómo la angustia puede ser tanto un desafío como una oportunidad para acercarse a Dios en busca de consuelo y orientación. La necesidad de orientación divina también se destaca en el Salmo 143. A medida que David expresa su vulnerabilidad, también reconoce su incapacidad para encontrar el camino por sí mismo. Su súplica por guía es un recordatorio de que, en momentos de confusión o dolor, muchos buscan una dirección clara. Esta búsqueda de orientación es una parte integral de la vida espiritual, y el Salmo proporciona un modelo de cómo enfrentar la incertidumbre con fe y esperanza. Los temas de la misericordia, la angustia emocional y la necesidad de orientación divina se entrelazan, ofreciendo un panorama completo de la experiencia humana en la búsqueda de conexión con Dios. A través de la narrativa de David, el Salmo 143 se convierte en un espejo que refleja las luchas individuales y colectivas de la humanidad. Esta conexión profunda con los sentimientos humanos hace que el Salmo sea relevante no solo en su contexto original, sino también en la vida contemporánea. Finalmente, la exploración de estos temas revela la riqueza espiritual del Salmo 143. La búsqueda de misericordia y la expresión de la angustia no son solo aspectos de una experiencia personal, sino que también invitan a la comunidad a reflexionar sobre su propia relación con lo divino. En este sentido, el Salmo se convierte en un recurso valioso para aquellos que buscan consuelo y guía en sus propias vidas, mostrando que la fe puede florecer incluso en los momentos más oscuros. El Salmo 143 es un claro ejemplo de la vulnerabilidad humana expuesta a través de súplicas sinceras y desesperadas. En este pasaje, el salmista no se contiene, su clamor es directo y revelador. Al iniciar con «Escucha mi oración, oh Señor», establece de inmediato un tono de urgencia. Esta súplica no es solo un pedido, sino un grito que refleja una profunda necesidad de conexión con lo divino. La oración se convierte en un puente entre la angustia del salmista y la esperanza de una respuesta. A lo largo del Salmo, se pueden identificar varias peticiones específicas que el autor formula. Entre ellas, destaca la súplica por ayuda y perdón. El salmista reconoce su propia fragilidad y error, lo que lo lleva a un estado de arrepentimiento. Esta vulnerabilidad es universal, todos enfrentamos momentos en los que necesitamos reconocer nuestras fallas y buscar la redención. Al hacerlo, el salmista nos invita a confrontar nuestras propias debilidades y a buscar el perdón no solo de Dios, sino también en nuestras relaciones interpersonales. Además, la repetición de frases y la estructura poética del Salmo intensifican la urgencia de estas peticiones. Cada clamor se convierte en una reafirmación de su necesidad de ayuda. El salmista también implora que Dios no lo juzgue por su iniquidad, lo que muestra una comprensión clara de su propia imperfección. Esta súplica resuena en el corazón de todos aquellos que han tenido que enfrentar sus propios errores y buscan el perdón, ya sea en un contexto espiritual o personal. El clamor del salmista también refleja un deseo de guía. Enséñame a hacer tu voluntad, dice, lo que indica que la búsqueda de ayuda no es solo para aliviar un sufrimiento inmediato, sino también para recibir dirección en su vida.
Esta necesidad de orientación es algo que todos experimentamos en diferentes etapas de nuestras vidas, especialmente en tiempos de crisis. Nos recuerda que, a menudo, la búsqueda de respuestas va más allá del alivio de la angustia, se trata de encontrar un camino claro hacia el futuro. Por último, el acto de clamar a Dios es un poderoso recordatorio de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. La vulnerabilidad del salmista, expresada a través de su súplica, revela la importancia de la comunicación con lo divino. Al abrir su corazón, establece un modelo para nosotros sobre cómo debemos abordar nuestras propias luchas. No se trata solo de pedir, sino de conectar, de abrirse a la posibilidad de ser escuchado y de recibir la ayuda que tanto necesitamos. Uno de los temas más penetrantes del Salmo 143 es la sensación de soledad y desesperación que emana de sus versos. El salmista se siente atrapado en un abismo de aislamiento, lo que resuena profundamente en la experiencia humana. La imagen de la soledad es poderosa, y en muchos sentidos, universal. Todos hemos experimentado momentos en los que nos sentimos desconectados de los demás, incluso en medio de una multitud. El salmista describe su angustia de manera vívida, utilizando metáforas que evocan un sentido de vacío y desesperanza. A medida que se sumerge en sus pensamientos, se siente como si estuviera rodeado por enemigos, personas que lo amenazan y lo hacen sentir aún más aislado. Esta representación de la soledad no es solo física, sino también emocional. La lucha interna que enfrenta es a menudo más abrumadora que cualquier desafío externo. Nos recuerda que la soledad puede ser un estado de ánimo, no solo una condición física. Además, la sensación de soledad en el Salmo puede interpretarse como un reflejo de la desconexión con lo divino. El salmista parece clamar a Dios no solo por ayuda, sino también para restaurar esa conexión perdida. En momentos de crisis, es común que las personas se sientan distantes de su fe o de su comunidad espiritual. Esta lucha es parte de la experiencia humana, y a través de su relato, el salmista nos muestra que la búsqueda de conexión es un acto esencial en medio de la soledad. La soledad también puede ser una oportunidad para la introspección. En el silencio y el aislamiento, a menudo encontramos la claridad que nos falta en momentos más ruidosos. El salmista, en su agonía, se embarca en un viaje de autodescubrimiento. Reflexiona sobre su vida, sus decisiones y su relación con Dios. Esta búsqueda interna es un aspecto crucial del proceso de sanación y crecimiento espiritual. Nos invita a considerar cómo la soledad puede ser un catalizador para el cambio. Por último, la soledad en el Salmo 143 nos recuerda la importancia de la comunidad. La experiencia del salmista es un recordatorio de que, aunque a menudo nos sentimos solos en nuestras luchas, no estamos realmente aislados. Todos enfrentamos momentos de desesperación, y es en estos momentos que la conexión con otros, así como con lo divino, se vuelve vital. La vulnerabilidad del salmista nos anima a abrir nuestros corazones y a buscar apoyo en nuestras comunidades, recordándonos que no estamos solos en nuestro viaje. El Salmo 143 también permite una reflexión profunda sobre la percepción del salmista respecto a la respuesta de Dios. A medida que el salmista clama por ayuda, hay una expectativa implícita de que Dios lo escuchará y responderá a su sufrimiento. Esta expectativa es fundamental en la relación entre el ser humano y lo divino. Nos enseña que la oración no es solo un acto de súplica, sino también una forma de establecer un diálogo con Dios. A lo largo del Salmo, el salmista expresa su deseo de ser oído, lo que pone de relieve la importancia de la comunicación en cualquier relación, incluida la relación con Dios. La creencia de que Dios está presente y dispuesto a escuchar es un pilar de la fe. En tiempos de angustia, esta creencia puede proporcionar consuelo y esperanza. El salmista modela esta confianza al dirigirse a Dios en su momento de necesidad, demostrando que la fe puede ser un refugio en medio de la tormenta. La percepción de la respuesta divina en el Salmo 143 también está relacionada con la idea de que la ayuda de Dios puede no manifestarse de la manera que esperamos. El salmista no solo busca alivio inmediato, sino también dirección y propósito. Esta búsqueda de una respuesta que trasciende lo inmediato es algo que todos podemos experimentar. A menudo, nuestras oraciones son respondidas de maneras que no anticipamos, lo que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la ayuda divina. Además, la esperanza de ser escuchado en medio del sufrimiento es un tema recurrente en muchas tradiciones espirituales. La idea de que Dios está atento a nuestras súplicas nos recuerda que nuestras luchas no son en vano. Aunque el salmista siente el peso de la soledad, su fe en que Dios lo escuchará es un faro de esperanza. Esta esperanza puede ser un poderoso motivador para perseverar en la oración y la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. Finalmente, la respuesta de Dios se entrelaza con la idea de transformación. A medida que el salmista busca ayuda, también anhela un cambio en su vida. La respuesta de Dios no solo se trata de alivio, sino de la posibilidad de renovación espiritual.
Al final del salmo, hay una sensación de expectativa y deseo de que la intervención divina lleve a un cambio positivo. Esto nos recuerda que nuestras luchas pueden ser la puerta de entrada a una renovación más profunda y a una relación más rica con Dios. El Salmo 143, como muchos otros textos sagrados, no solo tiene un valor histórico o literario, sino que también ofrece profundas aplicaciones espirituales para quienes buscan orientación en su vida diaria. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, este salmo invita a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de la oración y la meditación. La súplica del salmista, su clamor por ayuda divina, resuena con aquellos que se sienten abrumados por las circunstancias de la vida. La práctica de la oración, como se ve en este salmo, se convierte en un medio de conexión con lo divino, un espacio donde la vulnerabilidad puede ser expresada sin miedo al juicio. Además, el Salmo 143 enfatiza la necesidad de un enfoque intencional en la búsqueda de la misericordia de Dios. En momentos de incertidumbre o angustia, es fácil perderse en pensamientos negativos o en la desesperación. Sin embargo, el salmista nos recuerda que debemos dirigir nuestras peticiones hacia Dios, confiando en su bondad y disposición para escuchar. Esto puede inspirar a los creyentes a establecer rutinas de oración en sus vidas, donde se dediquen momentos específicos para hablar con Dios, expresar sus miedos y anhelos, y buscar su guía. La meditación es otro componente esencial que se deriva del Salmo 143. La meditación en la palabra de Dios y en su carácter puede proporcionar consuelo y claridad en tiempos de confusión. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre las promesas divinas y recordar experiencias pasadas de su fidelidad puede fortalecer la fe. El salmista, al mencionar su deseo de ser guiado por el Espíritu, nos enseña que la meditación no es solo un ejercicio mental, sino una práctica espiritual que abre la puerta a la dirección divina. Asimismo, la expresión de la angustia en el salmo puede ser un punto de partida para que otros también se expresen. Al compartir sus propias luchas y oraciones inspiradas en el Salmo 143, los creyentes pueden encontrar una comunidad de apoyo que entiende la importancia de la vulnerabilidad. Esto puede llevar a grupos de oración o estudios bíblicos enfocados en el tema de la búsqueda de Dios en momentos de dificultad. La comunidad juega un papel crucial, ya que juntos pueden interceder y sostenerse mutuamente en sus respectivas jornadas espirituales. Finalmente, la aplicación del Salmo 143 en la vida contemporánea no solo se limita a la oración y la meditación, sino que también incluye la acción. El salmista pide guía, pero también se muestra dispuesto a seguir el camino que Dios le indique. Esto nos recuerda que la fe no es solo un sentimiento, sino un compromiso activo de vivir de acuerdo con los principios divinos. La disposición a actuar según la guía recibida puede manifestarse en actos de servicio, en la búsqueda de justicia y en el amor hacia los demás, reflejando así la luz de Dios en el mundo. Al estudiar el Salmo 143, es interesante observar cómo se relaciona con otros salmos y textos bíblicos que abordan temas similares. Por ejemplo, el Salmo 51, que también es un lamento de arrepentimiento, comparte la misma esencia de buscar la misericordia de Dios. En ambos salmos, el salmista se presenta con un corazón contrito, reconociendo su necesidad de perdón y restauración. Esta conexión subraya un tema recurrente en la Escritura, la importancia de reconocer nuestras fallas y buscar la redención divina. Asimismo, el Salmo 23, que habla sobre la guía del Señor como un pastor que cuida de sus ovejas, complementa el deseo del salmista en el Salmo 143 de ser guiado por el camino correcto. Ambos salmos reflejan la relación íntima que los creyentes pueden tener con Dios, donde la confianza en su dirección es fundamental. Mientras el Salmo 23 brinda una imagen de paz y cuidado, el Salmo 143 ofrece un contexto de clamor y necesidad, mostrando que tanto en momentos de tranquilidad como de angustia, Dios es un refugio constante. También se pueden encontrar paralelismos en el libro de Isaías, donde se habla de las promesas de consuelo y restauración divinas. En Isaías 41:10, Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». Esta promesa resuena con el clamor del salmista por ayuda y dirección. Ambas escrituras nos recuerdan que, independientemente de las circunstancias, la presencia de Dios está garantizada y su voluntad es siempre para nuestro bien. El Nuevo Testamento también ofrece conexiones significativas. Por ejemplo, en Filipenses 4:6-7, Pablo anima a los creyentes a no estar ansiosos por nada, sino a presentar sus peticiones a Dios en oración. Este enfoque de llevar nuestras preocupaciones a Dios y recibir paz en retorno refleja el mismo espíritu del Salmo 143. La idea de que la oración puede traer consuelo y claridad es un tema unificado a lo largo de la Biblia. Finalmente, la búsqueda de protección y guía divina en el Salmo 143 se alinea con las enseñanzas de Jesús en Mateo 7:7, donde dice: «Pidan y se les dará, busquen y encontrarán».
Esta invitación a la acción y a la confianza en la respuesta de Dios es un eco del clamor del salmista por ser guiado. En resumen, el Salmo 143 se sitúa en un contexto más amplio dentro de las Escrituras, donde la búsqueda de Dios, la necesidad de perdón y la confianza en su providencia son temas que trascienden el tiempo y la cultura. Y así, al reflexionar sobre el Salmo 143, nos encontramos con un poderoso recordatorio de la fragilidad humana y la constante necesidad de la guía divina. Este salmo nos invita a abrir nuestro corazón a Dios, a compartir nuestras luchas y a buscar su dirección en momentos de oscuridad. Pero, ¿cuántas veces hemos sentido esa oscuridad en nuestras propias vidas? ¿Cuántas veces hemos clamado por ayuda, sintiendo que nuestras fuerzas se desvanecen? Es en esos momentos que debemos recordar la promesa de que Dios escucha nuestros gritos. Él no solo está presente en nuestra angustia, sino que nos ofrece su amor y su luz. La clave está en dejar que su espíritu nos renueve, en permitir que sus palabras llenen nuestro ser y nos guíen por el camino correcto. Te invito a meditar en este salmo y a preguntarte, ¿qué áreas de tu vida necesitan esa renovación? ¿Cómo puedes invitar a Dios a ser parte de tus decisiones diarias? Reflexiona sobre esto y busca la respuesta en la oración y en la lectura de su palabra. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para experimentar su misericordia. No te detengas. ¿Qué pasajes de la Biblia te han hablado en momentos similares? Compártelo en los comentarios.